Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, entonces les agradezco a todos por conectarse súper juiciosos a nuestros lives de todos los jueves en la noche. Eh, Esperamos que el día de hoy pues, les guste el tema, que sea de su interés. Mientras tanto voy acá saludando un poco a todas las personas. Y bueno, entonces también les voy a presentar a la invitada de esta noche. Ella es Stephanie Arcila. Stephanie es psicóloga especialista en psicóloga.co. Ella es psicóloga de la Universidad Conrad Lawrence con especialización en trastornos afectivos y emocionales y es magíster en psicología clínica de la misma universidad. Buenas noches, Stephanie, ¿cómo estás? Bueno, súper. También entonces, bueno, les queremos entonces saludar a todas las personas que también se conectaron por Facebook y por Zoom y estaremos como tratando de estar pendientes de las tres plataformas para responder las preguntas. Para los que no me conocen, mi nombre es Luisa Parra, yo soy la directora de psicóloga.co y para los que no conocen quiénes somos, les cuento un poco sobre nosotros. Nosotros somos un grupo de especialistas en salud mental. Y estamos compuestos por psicólogos clínicos, psiquiatras y neuropsicólogos, y principalmente atendemos problemáticas de tipo comportamental, emocional y cognitivo. ¿Listo? Entonces ya como nos presenté, ya vi que hay varias personas que están conectadas, podemos empezar entonces con nuestro tema del día de hoy. Eso no sé, en Zoom nos estaban poniendo que no escuchaban a Stephanie, no sé si ya la pueden escuchar. Dame un segundo, ¿qué pasó por acá? Ya. Sí, quiero que ahora sí puedes. Ya, sí, sí. Listo. Listo, súper. Bueno, entonces, bueno, les contamos un poco. El día de hoy vamos a hablar sobre dependencia emocional. Es un tema que para nosotros es súper importante porque es un tema de los que más nos consultan. Usualmente llegan muchas personas por motivo de consulta como dependencia emocional. Y también nos parece súper importante porque es un tema que vemos mucho como en la actualidad, no sé, en las redes sociales, en memes, en como que es un tema que se ve todo el tiempo y pues nos gustaría hablar y aclarar muchos mitos e ideas alrededor de este tema. También pues me gustaría dar como un contexto frente al tema de cifras que está pasando en Colombia en estos momentos o pues una de las posibles consecuencias cuando hay un tema de dependencia emocional es que eso termine en violencia de pareja y podemos ver que, digamos, el año pasado, en el 2019, yo tengo acá unas cifras anotadas, en el 2019, de enero a febrero, se presentaron alrededor de 6.000 casos, o sea, en un mes, de violencia intrafamiliar, y de esos 6.000 casos, 138 casos resultaron en homicidios contra mujeres. Entonces, son casos, pues es un tema muy pertinente y que es importante hablarlo para prevenir ese tipo de consecuencias. Y otra cosa que pues, se nos hace súper importante es que hemos visto que gracias a la pandemia y pues, al confinamiento se aumentaron los casos de violencia en el hogar. Entonces es por eso que es súper pertinente hablar del tema. No sé tú qué piensas, Estefany, cuéntanos un poquito. Sí, sí, claramente comparto el hecho de que, pues por toda la situación de la pandemia y todo lo que, las cifras que tú acabas de dar sobre tema de maltrato físico hacia la mujer o bueno, cualquier tipo de maltrato, pues se vuelve muy relevante porque creo que da cuenta un poco de ese tipo de dinámicas que se tienen en las relaciones, ¿sí? Entonces, igual eso claramente lo vamos a abordar mucho más adelante, pero creo que desde el consultorio también se ve eh, como este tipo de violencia, como este tipo de situaciones frente a la pandemia también han desencadenado un montón de comportamientos en redes sociales también, como tú lo mencionabas, Luisa, el tema de las relaciones tóxicas, esos memes que aparecen de repente normalizando lo que es una relación, ¿sí? Y esas conductas tan difíciles.
como que permiten que uno también como que diga, uff, ok, hay que hacer un pare y de repente hablar un poco más a profundidad sobre lo que es eso. Entonces, sí, es básico, es importante y también digamos que por esa misma razón nos vimos un poco como interesadas en hablar sobre este tema, porque seguramente parte de lo que vamos a hablar es desmantelar lo que son las relaciones tóxicas, lo que es una relación saludable y lo que como tal es estar en una relación de dependencia emocional. Sí, y aquí me gusta un montón lo que tú mencionas frente a la palabra tóxico y es que usualmente pues lo hemos visto, se ha vuelto como una palabra súper de moda y la usamos en todo, ¿no? Entonces, el amigo tóxico, el novio tóxico, y bueno, ahora todo es tóxico. Todo. Sí, entonces vemos un montón de memes de cuando la tóxica, no sé qué, bueno, yo he visto un montón por ahí y me muero de la risa, pero ¿qué es lo que sucede con eso? Que usualmente cuando lo volvemos como algo del día a día, empezamos a normalizarlo. Y nos parece que es la forma en que nos relacionamos y que es algo normal, que todo el mundo, pues si aparecen memes, si Ujú. aparecen redes sociales, es porque todo el mundo está viviendo una situación similar, entonces que es normal que me revisen el celular, es normal que me pidan la ubicación. Y en esa medida me parece difícil empezar a identificar que estoy en medio de una relación que es poco saludable. Entonces por eso que tenemos que empezar a Ujú. tener cuidado en el uso de estas palabras que se vuelven, por decir así, comunes o populares o pues de moda, pero que en realidad lo que están haciendo es que normalizamos las cosas que en realidad no son sanas o que pueden llegar a ser violentas. Entonces, por ahí, pues aprovechando que tú lo mencionaste. Sí, sí, total. Hace poco también vi un video en TikTok que mencionaban cómo hackearle la cuenta de WhatsApp o bueno, eso, de su pareja, por ejemplo. Entonces, claro, pues Sí, uno se muere de la risa y dice como sería súper curioso saber qué es lo que hace el otro, pero pues lo que hay de fondo es el tema de privacidad, el tema de, bueno, hasta qué punto desconfío tanto de mi pareja que recurro a este tipo de como tips para poder estar pendiente de lo que está diciendo mi pareja con otra persona, ¿sí? Entonces, como que a mucha gente le da risa y seguramente muchos de nosotros probablemente lo podamos a llegar a hacer en algún momento, pero también genera mucha preocupación sobre lo que en redes sociales se está como difundiendo. exacto. Y acá Laura nos pone se Ujú. normaliza. Sí, es algo que se empieza a volver normal y lo vemos como del día a Sí, día y no, eso súper chistoso el tema, sí, porque no lo entonces hacemos. eso, Mm. exacto, y eso hace que pues no busquemos ayuda o no nos demos cuenta que pues que no está bien, que no estoy en una relación tan sana o que no estoy en una dinámica que no es saludable, ¿listo? Bueno, entonces Ujú. hablemos un poco sobre este tema frente al tema de dependencia emocional y me parece importante que empecemos a definirlo, ¿no? ¿Qué sería, a qué nos referimos cuando hablamos de dependencia emocional? Entonces, si quieres, tú nos puedes ir contando un poquito, Estefan. Claro que sí, es como la necesidad literal de estar, digamos, requiriendo una atención de manera extrema a la otra persona. Entonces estamos hablando de una necesidad de exclusividad, de una necesidad de estar con el otro, de una necesidad de incluso como abandonar todo lo que de repente es importante para mí para enfocarlo solamente en una persona. Como una definición que yo diría y que engloba como lo que vamos a hablar un poco en ese tipo de escenarios. Entonces, sí, es la necesidad afectiva extrema que se le da a Exacto, la otra persona. Ujú. es una necesidad afectiva que se suple de una forma que no es saludable o poco adaptativa, ¿sí? Y acá que me parece también importante hablar un poco sobre qué pasa o en qué momentos uno empieza a evidenciar que eso está sucediendo, ¿sí? Cuando hablamos de dependencia emocional, es importantísimo tener en cuenta que hay mucho sufrimiento, un sufrimiento constante, porque se da un sufrimiento antes de conseguir pareja, se da un sufrimiento durante, cuando yo tengo pareja, y ahorita lo hablamos un poco más a profundidad, y se da un sufrimiento cuando termino esa relación de pareja. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de eso? Entonces nos han enseñado un poco como que estamos incompletos, que necesitamos encontrar una media naranja. Entonces, en el antes, cuando hablamos un poco de estas personas, o lo que nos enseñan es en que no estamos completos y que la felicidad llega solamente en el momento que encuentro una pareja. Entonces todos mis planes están dirigidos
a conseguir pareja, o dejo también de hacer cosas por el hecho de no tener pareja, porque entonces los planes ideales serían en pareja. Entonces, no sé, Como yo tener el quisiera, checklist ahí, exacto, sí, empezar a tal cual. chequear ciertas cosas. Ujú. Exacto. Entonces, digamos, yo quisiera hacer el viaje de mis sueños y siempre he soñado que ese viaje lo quiero hacer, no sé, en mi luna de miel. Entonces, o con mi pareja. ¿Y qué pasa? Pues que no lo hago. Dejo de hacer actividades o cosas que son importantes para mí. O entonces para mí, no sé, hacer ejercicio sería más chévere hacerlo con una pareja. Entonces dejo de hacer, de ir al gimnasio o no voy al restaurante que quiero ir, bueno, un montón de cosas. Y así, digamos, hay un sufrimiento previo. Una vez la persona por fin consigue pareja o ya consigue esa persona, ¿qué pasa? Que hay un sufrimiento relacionado a la ansiedad que se sufre por en qué momento voy a perderla. Entonces, no, tampoco me disfruto esa relación de pareja porque entonces estoy pensando, se va a aburrir de mí, me van a poner los cachos, y empiezo a buscar cómo no pelear, bueno, todo este tema, y genera que probablemente llegue la ruptura, y cuando hay ruptura, entonces va a ser probablemente una ruptura muy difícil, un duelo que va a ser complicado porque me va a costar mucho, ya que vengo relacionando que la felicidad solamente se consigue cuando tengo pareja. ¿Mm? Entonces, Ujú. me gustaría que profundizáramos un poco más frente a estos aspectos. Y acá hay varias personas que nos ponen frente al tema de la autoestima. En Zoom nos están poniendo que eso se ve afectado cuando estamos en una relación de pareja. Y a mí me parece también importante empezar a identificar cómo me doy cuenta que a lo mejor yo estoy siendo dependiente emocionalmente, en qué consiste, ¿sí? Y muchas veces nos preguntan como por ese perfil de una persona dependiente Ujú. emocionalmente. Entonces, ¿a ti qué te suena, Stephanie, cuando bueno, yo sé que tú sabes el tema, pero usualmente, ¿qué es lo que la gente comúnmente cree que significa la dependencia emocional? Sí, pues que digamos son personas sumisas, son personas, no sé, que han crecido en ambientes muy difíciles, son personas que de repente, digamos, como que tienen una autoestima baja, ¿sí? Como que eso es muy usual. O sea, incluso yo misma lo he escuchado desde el consultorio que llegan y de una vez que tengo baja autoestima, por eso soy dependiente emocional. Es como, güey, momento. Sí, o sea, hay muchas explicaciones que muestran lo que es la dependencia emocional, pero eso es como lo que engloba, ¿no? Entonces, la persona débil, tímida, pues va a ser o es el como el perfil ideal, pues para ser dependiente emocional, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Mm? O sea, Ujú. claramente hay unas ciertas características que tienen las personas que se pueden englobar un poco en eso. Sin embargo, también se ha visto que hay personas con una, sí, con, digamos así, como autoestima alta o que tienen ¿cómo decirlo? Como este tema de imposición y demás, y también son dependientes emocionalmente. Esto lo vamos a profundizar más, pero es como un brochazo un poco. No sé si quieras agregar un poco sobre esto. Sí, 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 me parece importante porque usualmente lo que vemos es que son personas súper competentes en muchos otros aspectos de su vida, entonces son personas súper Total. competentes en otras áreas, como de pronto en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte social, pero en la parte afectiva, en esa parte no son tan competentes, entonces incluso pueden llegar a serlo, de pronto ser personas como muy líderes y todo eso, muy directivas, pero en ese Ujú. momento, desde esa dirección, ejercen ese mismo, digamos, demanda en su relación de pareja. ¿No? No tiene nada malo que yo Sí, sea como autoridad. social, exacto, no tiene nada Ujú. malo lo que quiero hacer una aclaración y es como que yo sea sociable, que tenga buena relación con mi familia, porque no, eso no tiene nada de malo, solamente que cuando eh, no quiero como encasillar en tipos de perfiles, que solamente las personas que tienen baja Ujú. autoestima son dependientes emocionalmente y las otras personas no, sino que es importante entender que cualquier digamos, tipo de persona podría presentar estas características. Listo. Ujú. Entonces, vamos a hablar un poco ya profundizando sobre la dependencia emocional. Podemos hablar un poco sobre ese ciclo que se presenta en la dependencia. Hablemos un poquito sobre eso. Entonces, ¿qué pasa al inicio cuando alguien entra en una relación? Cuéntanos, Stefan. Pues claro, como vengo con toda esta idea
de voy a encontrar a la persona, la media naranja, entonces hay una idealización de esta persona, ¿sí? Entonces, claro, hago mi checklist de alguna manera y no, esta persona tiene todas esas características que me gustan y que son agradables para mí, esta es la persona, ¿sí? Y me englobo un poco en esto. ¿M? Pero ¿qué empieza a pasar? ¿Sí? Entonces empiezo, de repente puede ser un poco, se puede presentar un poquito de sumisión, como que yo empiezo a evitar discusiones porque como es una persona que es como mi ideal, pues claramente no quiero llegar a dañar ese tipo de vínculo que estoy estableciendo con esa persona. ¿M? Entonces empieza a pasar este tema un poco de la subordinación, un poco. ¿M? Después, como cualquier tipo de relación, se empieza a ver un deterioro. Igual en la subordinación creo que es algo que también vamos a ver más adelante, pero puede verse un maltrato psicológico, maltrato, chantaje emocional, ¿sí? Ese tipo de dinámicas que vuelven difícil una relación de pareja, pues se puede deteriorar. ¿Sí? Este tipo de relaciones por ese tipo de dinámicas. Entonces aquí viene el tema de, pues yo empiezo a controlar a mi pareja, empiezo a llamar o lo que hacen en TikTok, hackear el WhatsApp, me empiezo a dar cosas, cuenta de cosas de mi pareja, en fin, ¿sí? O empiezo a tener como esa ansiedad increíblemente alta, ¿sí? Como un malestar demasiado fuerte y pues algunos otros probablemente ya empiece a generar como este tipo de roces, ¿sí? Como que yo hago todo lo posible porque ame la relación, pero al final probablemente se acabe. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A una ruptura. Y como lo decía Luisa ahorita, que lo explicó como muy brevemente, pues esto lleva a un duelo difícil. Claro, porque, o sea, como que me enfoco tanto en la persona, en ese ideal de esta persona, ¿sí? Esto pasa en los dos, ¿no? Pero me enfoco tanto en la persona y en esa relación que tenía, que claro, cuando se termina me quedo sin suelo de alguna manera. Entonces, perdí amigos, la relación con mi familia no está tan adecuada, ¿sí? Entonces empiezo nuevamente a sentir como esta dificultad en, pues no sé, en tener una ansiedad y querer volver con esta persona, en fin. Y ¿Y yo a ahí qué te nos voy a lleva esto? detener un Dale, poquito, dale, porque dale, dale. siento que vamos a todo ahí que me gustaría como profundizar en las anteriores etapas un Ujú, poco. Y es, digamos, en la inicial, que es como esa euforia, ¿no? Entonces es como lo que tú mencionabas al inicio. Entonces, el tema de me siento súper contento, encontré a esta persona, eh, y el además de checklist. eso, Ujú, exacto, y empiezo como a idealizarlo. Y una de ujú, las consecuencias de la idealización es que puede generar dos cosas, y es que pues usualmente las personas no son como nosotros queremos que sean o como nosotros las vemos, ¿no? Entonces cuando ya ujú. empiezo a estar en este tipo de relación, voy a empezar a demandarle a la persona que sea como yo creo que debería ser. Entonces, deberías leer más libros o deberías, no sé, consentirme más o quererme más o escribirme más o llamarme más y a generar este tipo de cosas a partir de esa idealización. Y por eso entonces también empieza a aparecer esta demanda emocional constante y una necesidad como de ser lo que tú hablabas de la exclusividad, te referías un poco como hacer ese, Ujú. como ese punto de atención constante de la persona, porque eso me va a afirmar y lo que también se está buscando acá es un tema de validación constante, se está buscando validación constante por parte de la pareja, ¿sí? Eh, y ya cuando veo que a lo mejor mi pareja no le gusta tanto eso o no se siente tan cómodo y puede verse afectada la relación, puedo pasar a la otra parte, que es el tema de la subordinación, perdóname, como estar más sumiso, sí, entonces estar un poco más, ceder Y muchos ceder. aspectos de mi Ujú. vida. Entonces, puedo pasar de demandar al otro aspecto que es empezar a ceder por mantener la relación. Y acá hay dos cosas que se suelen mantener y es, uno, porque pienso que nadie más me va a querer como esta persona me quiere. Ujú. Tema de Eh, la aceptación, me acepta como soy. Ujú. exacto, entonces por fin encontré a alguien que le guste lo que a mí me gusta o por fin alguien me acepta tal cual soy, pero eso hace parte de esa idealización y eso es importantísimo poder dar cuenta de lo que está sucediendo. Y más adelante va a pasar otra cosa que puede suceder, es como que me hacen quedarme en esas relaciones lo que podría llegar a ser. Entonces, no, es que yo voy a seguir saliendo con esta persona o voy a seguir intentándole porque podríamos llegar a ser, no sé,
estamos perfectos porque cumplimos este checklist los dos. Entonces eso también va a suceder ahí. Y Ujú. ya después se da un poco esta ruptura y romper ese ideal, pues cuesta mucho. Quien no se siente súper triste cuando sus proyectos, y más si para mí eso significa felicidad, pues se quiebra. Entonces es lo que decía un poco también Stephanie, se va a generar muchísimo malestar alrededor de Y esa, cuesta tomar una decisión también desde eso, eso hace que sí, que se o sea, postergue. desde dejar Ujú. ¿qué? Como dejar esa persona por la idealización que tengo de la relación, incluso también de la persona y la esperanza también de que las cosas cambien. ¿M? Exacto. Y entonces ahí aparece esta forma de decir, ¿qué hago si esta persona no quiere estar conmigo? Intento hacer todo, ¿sí? Acá alguien nos pregunta, cuando se idealiza se puede hablar de alguna etapa no quemada, por si decir de pronto con alguno de los padres. Bueno, eso va a depender de las teorías de psicología en que nos paremos. Paremos. Exacto, en que lo revisemos, pero puede estar relacionado a una historia de aprendizaje, pero más adelante vamos a hablar como de esas causas, de por qué se presenta este tipo Ujú. de situaciones o porque yo puedo volverme dependiente emocionalmente. Eh, pero bueno, aquí nos gustaría como entonces terminar un poquito esa definición para abordar esas causas y las consecuencias que trae la dependencia emocional. Y usualmente entonces en este duelo va a aparecer mucho lo que acá creo que también en Instagram alguien nos preguntaba sobre la ansiedad. Va a generarse muchísima ansiedad. Sí, acá alguien, Paola, nos escribe, es que no alcanzo a ver, que cuál sería como esa sensación y se genera muchísima ansiedad, entonces yo empiezo a buscar a esta persona porque siento que la única manera de quitarme ese malestar es por medio de ella o saber en dónde está. Usualmente cuando uno siente ansiedad, ¿qué va a hacer? ¿Qué se te ocurre, Estefan? Pues nada, o sea, yo creo que cuando uno empieza a notar que hay un malestar significativo y que, como tú lo decías, como en el pre, hay un sufrimiento, durante hay un sufrimiento y después hay un sufrimiento, pues es empezar a trabajar en Ujú. uno, pues para poderse como enfocar en lo que es importante para uno, ¿sí? Como que en serio estar en una relación de pareja no debería ser un sufrimiento, pues hay momentos difíciles, por supuesto que sí, pero cuando solamente me enfoco en que todo genera un malestar increíble, el duelo, todo lo que implica, incluso empezar una relación de pareja, ya estoy pensando en cuándo va a terminar, pues no disfrutamos de alguna manera esa área que es tan importante para las personas. Exacto. Y usualmente lo que se suele ver es que durante esa ruptura se da un acompañamiento de relaciones de transición, es decir, buscar con quién estar, con quién pasar como, creo que también lo vimos en un live que tuvimos antes que era sobre ruptura y era el famoso método de un clavo saca otro clavo eh, y podemos ver que en realidad lo que hace es que yo nuevamente entre a este círculo de dependencia, a este ciclo de dependencia, porque nuevamente voy a idealizar a esta persona. Ya, por fin encontré al que me ayudó, porque el anterior era muy malo, este sí va a ayudarme, y nuevamente hay una euforia y empieza este ciclo. Sí, total. Y es que a veces, digamos que estar en un duelo no es fácil. O sea, nadie ha dicho que es fácil. Sin embargo, pues la sociedad también nos refuerza un montón eso. Entonces los amigos nos empiezan a decir, no, pues hay más chicas o hay más chicos. Y eso lleva a que se perpetúe, digamos, este tipo de ciclos y que a veces nos sintamos como que todo el tiempo tenemos pareja y bueno, como que se repite un poco la historia. Entonces ahí es cuando uno dice, no, es que tengo un patrón de personas. ¿Sí? Y no logro salirme de ese patrón, pero es desde eso. Exacto, sí, tienes toda razón. Y acá Ujú. lo que tú decías también parte de la sociedad es que nos han demostrado que para ser fuertes es que es como demostrar que no me dolió y eso significa que ya puedo estar en otra relación de pareja. A lo mejor significa que, pues no siempre, pero probablemente no estoy viviendo ese malestar y ese dolor y lo que hace y sin culpa es que me hace meter nuevamente en otra relación muy parecida a la anterior. Entonces,
lo que tú decías también pasa que nos cuentan o nos dicen, pero porque salgo de una relación y me meto a otra también que no me gusta y así vivo Ujú. este patrón. Ujú. Sí, sí, Listo, sí, acá alguien total. también nos preguntaba cómo no ser una persona dependiente y ahorita pues lo vamos a ir profundizando un poco como en esas estrategias que podemos Ujú. usar. Listo. También dentro de lo que nos preguntaban entonces sobre esas causas, ¿por qué llegamos a este tipo de relaciones o qué hace que se presente esta forma de ser, por decirlo así? Y creo que pues es una pregunta que respondimos previamente. Eh, Ujú. y fue el tema de la historia de aprendizaje. ¿A qué nos referimos con historia de aprendizaje? Puede ser la forma en que yo he aprendido a relacionarme en mis anteriores relaciones de pareja o también puede estar relacionada en la forma en cómo yo me relacioné o me relaciono con las figuras que para mí son importantes. Ujú. Sí, total. Digamos que ahí habla un poco como desde nuestra familia, como que uno va estructurando ese tipo de vínculos, ese tipo de relaciones, ¿sí? Es Uh una de -huh. las explicaciones, no necesariamente tiene que ser solamente por la familia, ¿sí? Porque no necesariamente todas las relaciones son adecuadas y en la adultez probablemente sí sean unas relaciones saludables. Pero sí, esto se va construyendo a lo largo de nuestra vida, desde nuestra infancia, a lo largo de nuestra adolescencia, con esta interrelación que tenemos con las personas. ¿M? Uh Pero acá -huh. empiezan a pasar cosas, ¿sí? Entonces, como lo decía Luis, hay una historia de aprendizaje, una historia de vida de las personas. Entonces, si tengo lo que les mencionábamos ahora, si tengo una relación de pareja y termina así de la manera más horrible, pues eso me va a cargar para mi próxima relación. Pues va a estar más inseguro, va a estar más ansioso, ¿sí? Y probablemente antes de esta primera relación era súper tranquilo. Uh -huh. Exacto. Otra cosa que Ujú, también puede suceder ahí, que tiene una influencia súper alta, es el contexto cultural, ¿sí? Y lo que nos han ujú, enseñado de las relaciones de pareja. Y acá pues me gustaría hablar un poquito sobre estos mitos, como con el que iniciamos, que fue como el de la media naranja, eh, que hace que tengamos ideas alrededor de por qué me debo quedar en una relación, o por qué yo debería hacer todo, o es que a lo mejor estoy siendo muy no sé, cansona o muy consentida y entonces, no, yo debería seguir luchando por eso, sin darme cuenta que estoy pasándola muy mal y que en realidad ujú, eh, lo que sería el ideal o lo que al principio yo tenía como que iba a ser una situación de felicidad, lo que significaría tener pareja, en realidad está ocurriendo pues todo lo contrario. Y aquí alguien también nos ponía, yo estaba leyendo los comentarios de Instagram y decían que no me doy la oportunidad de experimentar ese malestar emocional, ¿sí? Y es común total. porque nos han enseñado a no hacerlo, nos han Ujú. enseñado a no sentir ese malestar. Entonces, cuando hablamos del tema cultural, ay, caramba, se me fue. Podemos ver que se pueden ver ciertas cosas como ciertos mitos y bueno, podemos irnos un poquito también a la forma en que desde donde nos criaron o con los referentes con los que crecimos y poco si nos vamos un poco a Disney, lo que aprendimos, ¿qué fue? ¿Qué me puedes decir de eso, Estefan? Claro, entonces, por ejemplo, o sea, cuando uno es niño, uno ve la Cenicienta, ve la Bella y la Bestia, ¿sí? Ariel, ¿sí? Como ese tipo de programas o de películas que nos muestran, digamos, en Cenicienta, entonces, que el príncipe salva a la chica de sus hermanastras, bueno, ya ni me acuerdo bien cómo es la historia, pero de una situación que es muy difícil para ella. ¿M? Entonces tiene que llegar el príncipe azul, ¿para qué? Para poderla rescatar, ¿sí? Por ejemplo. Ahorita profundizamos más. El de Ariel, entonces Ariel, para poder estar con su príncipe azul, ¿qué pasa? Tiene que abandonar a su voz. ¿Mm? Entonces, ¿sí ven? Nuevamente, dejo algo que es mío por otro. Igual esto Es también valioso. aplica a hombres y mujeres, ¿no? O sea, esto aplica Sí. para los dos, sí. No estamos acá en un tema feminista o algo así, sino que aplica Sí. a los dos, ¿sí? O también La Bella y la Bestia, también sucede básicamente lo mismo. Como entonces voy a tratar de que esto ya sucede más de hombre a mujer, y pues yo, como tengo toda esta autovalía, como de sí, soy súper competente y demás, entonces voy a ¿qué? Voy a ser el salvador.
de una persona. ¿M? Entonces, digamos, ¿cuál es el tema detrás de este tipo de películas? Pues es que, ¿por qué tengo que hacer las cosas por el otro? ¿Sí? Si realmente también lo puedo hacer desde mi propio, como ese autoconocimiento y esa autonomía de hacer las cosas. Pero claro, como esto viene reforzado desde que todos somos muy pequeños, pues uno literalmente está con el chip. No, tengo que, no sé, me quiero ir ¿qué? A Grecia en el día de mi luna de miel y es como lo puedes hacer sola o solo, sencillamente, Ujú. que eso sea importante. Exacto. Y acá también hay que comprender las preguntas que nos hacían, que mientras que tú lo hablabas, nos preguntaban, Ujú. digamos, cómo hacer para no idealizar a alguien. Y me parece una muy buena pregunta, que es pues lo que hablábamos ahorita, es que se da en esa fase inicial, y lo que podemos empezar a hacer es esa toma de conciencia, ¿sí? Un poco poder empezar a ver las cosas a esta persona desde este completo. Sucede mucho que cuando yo estoy en una situación de dependencia emocional, a veces yo empiezo a ocultarle a mis familiares o a mis amigos información, porque no le va a contar que Pepito, pues no sé, me dejan visto siempre. Porque entonces me van a decir, me van a decir, oye, es que ese tipo es súper odioso, deja de hablarle. Yo también estoy siendo consciente y estoy omitiendo esa información. Entonces, ahí también es importante como saber escucharnos, ¿sabes? Como que usualmente nos silenciamos y decimos, no, de pronto es que yo soy una exagerada y pues es que Pepito está súper ocupado y pues ya, pues no me responde porque no, pero ahí podemos ir viendo muchas cosas que probablemente nos pueden ayudar a ver esta realidad sin necesidad de generar esta idealización que nos están comentando ahorita, nos estaban preguntando. Total, total, y es ver las cosas como son, porque yo creo que una de las cosas que sucede es que a veces empezamos la relación, entonces claro, estamos en la fase de enamoramiento y sí, como que vemos a la persona perfecta, y ya luego cuando uno llega en un punto en la relación, uno empieza a decir, ay, pero este era así, yo no sabía que él era así, claro, y es porque al inicio, claro, me relacioné con esta persona, pero por encima de eso hay un montón de ideales, sí, esta persona hace esto y no veo lo que es. ¿M? Pero ya cuando Exacto. las cosas van avanzando, pues uno va como dándose cuenta de la persona, observándolo, sus comportamientos, lo que no me gusta, y ahí es cuando uno dice como, uy, ¿qué pasó? ¿M? Y es seguramente la persona no cambió, siempre fue así, solamente que se mantenía por ese ideal. Exacto, y también yo lo que he escuchado mucho es como que me dicen, es que yo sí lo vi, o sea, yo sí me he dado cuenta de estas conductas, pero yo las dejaba pasar porque pensaba que eso iba a cambiar o Iba a que en cambiar. algún momento, Ujú. exacto, que eso iba a cambiar, que en algún momento iba a dejar de ser así o lo atribuía a otras situaciones o a otra explicación, sí. Entonces, es importante que si yo noto eso desde el principio, pues sí le pueda pues poner atención, que no lo ignore, no lo omita, también como tú lo acabas de decir. Ujú. ¿No? Aquí dentro, también dentro de lo que estábamos hablando ahorita, de dónde viene ese tema de las relaciones, acá pregunta a alguien qué pasa cuando, que lo que hablábamos un poco de esa historia de aprendizaje, cuando ya he vivido antes una relación de pareja similar, es decir, salgo de una relación en donde no me siento bien, donde a lo mejor fue una situación dependiente y me meto en otra, ¿sí? ¿Qué puede suceder? Tener cuidado con esto que Stephanie mencionaba, cuando estoy en estas relaciones de transición que me rescatan, pues yo probablemente pueda llegar a idealizar a este que me rescató y verme nuevamente Ujú. inmersa en la misma En situación. eso. Uh-huh. Ujú. Por eso es súper importante empezar a trabajar y cultivar, porque acá también más pues, atrás nos han preguntado cómo lidiar con la ruptura. Y bueno, aquí nos hago la propaganda de un live que hicimos previo sobre el manejo de la ruptura. Pero bueno, parte de esas estrategias va a ser empezar a como a fomentar esas cosas que perdimos, esa individualidad que tú estabas contándonos ahorita, que Ujú. hemos llegado a perder por el hecho de mantener la relación. Uh-huh. Ujú. Sí, 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 total. Esto es algo que es muy común y por eso Es, entramos en este tipo de ciclos tan difíciles y que a veces uno siente que nunca van a terminar. sí, y es que es Ujú. muy difícil, también es súper importante, como yo también quisiera como acá no empezar a señalar y a juzgar como a las personas que están envueltas en una relación de pareja que no es saludable, como, ¿por qué estás ahí?
¿por qué estás así? Es que no entiendo, si él es así, ¿por qué no sales? Porque si nos damos cuenta, ya de por sí estas relaciones se dan a partir de una relación de poder o una donde es asimétrico. Y si yo como amigo o como persona que lo estoy ayudando también me pongo en esa misma posición de juzgar, pues tampoco los estoy ayudando. Entonces esto hace que sea todavía mucho más complicado salir de este tipo de relaciones. Y que se calle la violencia, que yo creo que Exacto, eso es algo que es muy, muy difícil. Como todo el mundo me juzga, entonces mejor me lo guardo. Ujú. exacto. A que alguien pregunta, es decir, que nunca dejar de ser, es decir, que si conozco a alguien siendo infiel, probablemente será infiel conmigo. Bueno, pues no sé la probabilidad de ocurrencia así de esa pregunta, pero pues uno podría basarse en esos hechos y pues igual hay que hacerlo, eso va a depender de cada situación y que debería ser como evaluada, pero pues va a ser un antecedente que, pues, que todos podemos tener en cuenta, no significa que así va a ser y punto final, pero pues que es información que para mí de pronto puede ser valiosa y lo puedo entender. Acá alguien pregunta algo importante, es cómo romper ese ciclo. Esa es una muy buena pregunta y parte inicial de eso es entender, cuando hablábamos de esa euforia o de esa idealización, ¿por qué surge? Surge usualmente es porque creemos que de eso depende nuestra felicidad y en esa medida entregamos nuestra felicidad a eso y claramente vamos Ujú. a hacer lo que sea por alcanzar la Por felicidad, man- como Ujú. exacto, es Sí, como por esa, mantenerla. es Ujú. exacto, esa galletita que nos ponen en la esquina, entonces yo cada vez no voy a llegar a la esquina me la corren, y entonces yo sigo y así, ¿no? Entonces es algo que claramente voy a creer que solamente por medio de tener una pareja me voy a sentir feliz y no Ujú. necesariamente tiene que ser así. Nuevamente, si yo estoy viéndome que no me estoy sintiendo cómodo, pues eso puede ser una forma desde la idealización, empezar a romper mitos, empezar a romper creencias asociadas a eso, puede ayudar a romper ese ciclo. Otra parte importante puede ser la forma en que yo lidio con la ansiedad. Entonces me doy cuenta que puedo aprender a lidiar con, pues de otra manera diferente la ruptura, empezar a cosecharme, empezar a, a generar cosas diferentes en mí, ¿sí? No sé, si Ujú. acá me puedes de pronto ayudar, Stephanie, como en esas áreas de que uno podría empezar a cosechar en uno mismo. Por supuesto, yo creo que igual también dentro de lo que se trabaja es cultivar eso que es importante para uno. ¿M? Porque me imagino que las personas que en algún momento han estado en este tipo de relaciones, yo les digo difíciles, por no decirles otras cosas, abandonamos absolutamente lo que somos y creemos que no vamos a ser capaces de hacer cosas que seguramente sí. Es justamente también es lo que hace que se mantenga uno en una relación donde sabe, porque yo sé que uno se da cuenta que está en una relación difícil y es mantener un ideal que de repente como que no nos va a ayudar. Entonces, de repente es como empezar a trabajar en esas áreas, como por ejemplo, si que eso también. Vale. Y, ya, Eso, listo. perfecto, perdón. Es que se me cayó. Acá, tranquila, aquí también me parece importante cuando hablamos de esas estrategias y que nos preguntan cómo romper ese ciclo, salir de ese ciclo es súper, no suele ser fácil, como lo mencionábamos, y una recomendación para mí importante va a ser el tema de, a veces un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Mm, Yo solo no siempre puedo con esta situación, ¿no? lidiarlo. Entonces, Ujú. exacto. Y un terapeuta lo que puede ayudarme es a darme estrategias para poder identificar y
cómo cosechar y cultivar esas áreas pues, que he abandonado. Entonces acá alguien también nos decía que pues, diéramos ejemplos. Es muy probable, o suele suceder, que yo por mantener a mi relación de pareja y mi novio me haya dicho que mis amigos son súper odiosos y que siempre lo miran mal. Entonces yo haya dejado de ver a mis amigos, ¿sí? Y entonces me dice que es que mi familia es súper intensa y que en verdad lo agobian, entonces dejé de salir con mi familia. Y de pronto yo tengo hobbies, entonces a mí me gusta un montón, no sé, bucear. Y a mi pareja le parece horrible porque le da miedo, entonces también dejé de hacer eso, ¿sí? Cuando entonces empiezo a decir qué cosas puedo nuevamente retomar y retomar esas cosas que a lo mejor abandoné, como esos amigos, como esa familia, como esos hobbies. Y si no los tengo, porque siempre he estado enfocado en ubicar esa felicidad en la otra persona, no significa que no lo pueda hacer. Este puede ser un gran momento de explorar cosas nuevas. Entonces, de pronto, salir con nuevas personas, que sean, de pronto no necesariamente tenga que ser relaciones de pareja, sino pueden ser amigos nuevos, que me puedan mostrar cosas diferentes. De pronto también descubrir nuevos hobbies, porque no necesariamente sea como de una forma como innata, o sea, como que ya llegó como desde un insight, sino que probablemente sea desde poder darme la oportunidad de explorar esto y de tener un poco lo que, Stephanie, también tú me has mencionado antes, y es desde esa individualidad que me permita crecer y acompañarme en la relación de pareja. No significa, no tiene nada de Total. malo que tengamos cosas en común y que podamos acompañarnos, pero que no perdamos esa individualidad. Sí, total. Y lo que tú mencionabas frente al tema de ese acompañamiento terapéutico, pues sí es muy importante porque a veces incluso uno mismo ni siquiera lo nota, ¿sí? Como que uno sabe que algo está pasando, pero por medio, digamos que una terapia y como que nos va a permitir darnos cuenta y al final tomar la decisión que nosotros queremos, ¿sí? Como, digamos, acá hay algo muy importante y es frente al tema de pareja, así como una terapia de pareja, si se debe hacer ese tipo de acompañamientos, ¿sí? Si la dependencia emocional es así tan fuerte, pero quiero continuar con mi pareja, esa puede ser una excelente opción o sencillamente tomarlo de manera individual, ¿m? Porque el ciclo es Exacto. difícil, ¿sí? Y el malestar que siente la persona como en esa situación, pues claramente uno lo puede trabajar de manera solito, ¿sí? Pero creo que el acompañamiento terapéutico también le va a dar a uno muchos matices. Y te va también, porque a veces uno piensa que uno está solo en la vida, ¿sí? Y eso es normal que uno lo sienta. No estoy sola, no siento, sí, como el apoyo de absolutamente nadie, pero cuando se empieza ese tipo de procesos, también uno se da cuenta de, bueno, tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de un montón de cosas, ¿sí? Como lo que les digo, como ver un nuevo horizonte y ahí sí tomar una decisión que sea valiosa para uno, porque no es fácil, eso sí, creo que hay que recalcarlo, no es fácil y eso es importante también cosecharlo desde que se lo digan a uno o también uno hacia los demás, porque es normal que uno caiga en ese juicio, sí, como de Exacto. señalar. Ujú. Exacto. Y también dentro de ese proceso de acompañamiento terapéutico es súper importante porque a veces acá alguien nos ponía como, y si me doy cuenta que estoy en una relación dependiente, esa es parte inicial, esa toma de conciencia, pero puede pasar que yo no tenga las estrategias y una conversación conmigo mismo probablemente me va a llevar a las mismas, pues, A las mismas conclusiones, a conclusiones. la misma forma. Exacto. Ujú. Sí, muy probablemente me va a llevar para allá. Entonces, tener un debate con una persona que me pueda mostrar una perspectiva diferente, que además tenga experiencia en este tipo de casos, que te pueda mostrar, mira, es normal que esto suceda, que esta es la dinámica que se va a presentar, que este es el ciclo que se da. Uno puede empezar a decir, uy, es verdad, yo estoy en esta fase o yo estoy en esta otra fase y estoy presentando este tipo de situaciones. Por eso es súper importante a veces pedir ayuda, porque como les decíamos antes, suele pasar que nos silenciamos. Entonces no le voy a decir a las demás personas porque me da pena contarles Ujú. que es la, no sé, enésima vez que volvemos, ¿sí? Que le volví a contestar. ¿Cómo les voy a contar a mis familiares o a mis amigos? Entonces mejor me quedo callado y eso lo que hace es que perpetúen. El silencio lo que hace es perpetuar la violencia o perpetuar este tipo de ciclos. Entonces,
parte importante de poder empezar a romper esos ciclos es buscar apoyo, ya sea terapéutico o pues inicialmente sea por parte de los familiares, amigos, y no aislarse, no quedarse solos en este tipo de relaciones, porque es mucho más difícil y mucho más complicado salir. Sí, porque en ese tipo de cosas pueden suceder como dos situaciones. Una, que lo que les digo, como sienta mucha ansiedad y trate incluso de controlar a mi pareja y bueno, hacer un montón de cosas. O dos, me inhibo, es decir, no digo nada, nada de lo que siento y eso implica a los otros, ¿no? Como las personas que de verdad como que generan ese apoyo. Entonces es como algo en lo que, como Luisa lo ha dicho a lo largo de la sesión, y es tomar conciencia. Yo creo que ese es el primer paso. Tomar Exacto. conciencia, darse cuenta y en esa medida como empezar a trabajar sobre eso que me estoy dando cuenta. ¿Mm? Exacto. Aquí alguien nos pregunta también nos habla sobre la independencia en la pareja. Y eso es súper importante. Muchas veces como que creemos que si mi pareja quiere ser independiente o quiere tener gustos aparte o quiere hacer cosas, significa que no me quiere y no necesariamente. Entonces eso es muy importante poder fomentar como la comunicación y el diálogo a partir de esas situaciones. Acá Ujú. alguien también pregunta en Facebook, ¿cómo reinventarse después del duelo? Y bueno, nuevamente acá está muy relacionado a empezar a explorar estas diferentes áreas de vida. Cuando nos referimos a áreas de vida, hablamos de entonces nuevamente, sé que hemos sido súper enfáticas en esto, pero entonces en la parte familiar, personal, Ujú. en la parte laboral también. Te puede ser que mi pareja me siempre, no sé, yo por mantener mi relación de pareja siempre haya querido hacer un viaje, una maestría en el extranjero y no lo había hecho porque pues si me iba, probablemente íbamos a terminar. Entonces puedo retomar esas cosas que para mí siempre han sido importantes. Eh, eso puede ser muy valioso y puede ayudar a vernos envueltos en unas dinámicas diferentes. Aquí también me Ujú. parece relevante no solamente como darle la responsabilidad a la pareja y es que el otro fue el que hizo todo esto de mí, sino también notar qué responsabilidad tengo yo en esta situación y poder ver que a lo mejor yo puedo empezar a relacionarme de una manera diferente y no continuar en este patrón de ciclos de dependencia que varias personas nos han puesto que se han vuelto, se han estado inmersas en este tipo de situaciones. Ujú. Sí, 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 total. Porque sí, a veces señalamos, dentro de los señalamientos, señalamos al otro, ¿sí? Pero tampoco nos responsabilizamos de ciertas cosas. O incluso, por aquí creo que alguien en Zoom nos preguntaba como que esos pensamientos que empiezan a generar uno mismo sobre, no, esta persona está haciendo algo, sí, eso es un poco como esa inseguridad y seguramente la otra persona no está haciendo nada. Entonces acá yo creo que lo clave es la comunicación en la pareja, ¿sí? Sí, la comunicación, hablar las cosas claras, darse cuenta, la toma de conciencia. Yo creo que eso es súper vital, pues, para promover este tipo de relaciones saludables, porque las relaciones difíciles llevan a todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿sí? Como tengo miedo de que me pongan los cachos, tengo miedo constante de que me digan mentiras, ¿sí? Y eso lo que hace es generar una fricción impresionante en la relación y un sufrimiento del cual uno no puede salir. ¿M? Sí, y acá parte importante es como cuando hablamos de la dependencia emocional, también es como yo me estoy relacionando con el otro y lo que hablábamos. Entonces, creo que la única forma de obtener tranquilidad es por medio de tener relaciones de pareja. ¿No? Entonces, eso va a ser parte fundamental. Y acá alguien en Zoom nos preguntaba qué hacer para lidiar con esa ansiedad. Entonces, también parte importante puede ser empezar pues, un proceso terapéutico para poder manejar y lidiar con eh, la ansiedad, perdón, es que alguien escribió que sí, se les desconectó, pero no sé cuál había sido la pregunta que nos hizo. La ansiedad que genera y que es normal, es decir, a todos nos va a generar, eso sí pasa siempre durante una ruptura, es decir, a todos. Pero cuando hay una dependencia emocional, esa ansiedad es muchísimo mayor. Entonces acá eso es súper importante tenerlo en cuenta. Acá alguien pregunta también cómo puede haber independencia en la pareja si hay antecedentes de mentiras. Y aquí creo que pues,
voy a nombrar lo que decía Estefanía antes, y era el tema de la comunicación. Va a ser súper importante empezar a relacionarnos nuevamente de una manera diferente, mucho más saludable, que me permita estar y generar otro tipo de dinámicas. Acá alguien más pregunta que si darse un tiempo, hay posibilidad después de una relación así, darse un tiempo y volver. El tema no es el tiempo, porque el tiempo por sí no arregla las cosas. Es si yo, lo que también Estefanía decía, a veces yo tengo que trabajar cosas a nivel individual o a nivel de pareja. O también lo hablábamos en cuanto a una ruptura o un duelo. A veces nos dicen que el tiempo lo cura todo. No necesariamente. Claro, el tiempo ayuda mucho cuando hago cosas. Entonces, eso va a ser un proceso importante. Acá alguien también pregunta, ¿cuánto dura un proceso de ruptura normalmente? Eso es una pregunta súper relativa y va a depender mucho. Porque va a depender qué tantas cosas yo ponga en marcha para que eso se pueda dar digamos, esa sanación. Porque es un proceso en donde yo debo, o adaptarme, ese proceso de adaptarme, que yo me adapte a esta nueva situación en mi vida, ¿sí? Entonces, a veces cuando estamos con mucho afán de se nos quite, puede pasar que dura mucho más tiempo por esa lucha constante con nuestras emociones. Acá alguien nos pregunta, ¿cómo superar la dependencia emocional a personas narcisistas? Si quieres, bueno, pues aquí yo creo que es la última pregunta que estamos respondiendo porque ya nos quedan muy poquito tiempo y se nos va a cortar. Y es, va a depender de trabajar en mí, porque usualmente lo que entiendo, o no sé a qué te refieres con esa pregunta, probablemente es que has girado alrededor de esa persona. Y creo que eso es lo que hemos estado hablando durante todo el live, y es empezar a girar en torno a mí. Sí, total. O sea, es como puedo echarle la culpa al otro por ser de esta manera, por tener ese tipo de actitud narcisista, pero de repente puede ser como, ¿qué estoy haciendo yo para que esa relación se mantenga así, en donde uno sea el que mande al otro, por ejemplo? Sí, yo tampoco entiendo muy bien a qué hace referencia con narcisismo, pero lo entiendo de esa manera, ¿sí? Exacto. Y lo que dice Luisa es como bueno, pues, o sea, él seguramente no va a cambiar, pero uno sí puede manejar y puede cambiar ciertas cosas de uno enfocado en lo que es importante para uno, no para complacer al otro, ¿no? Que eso es muy clave acá, sino Exacto. para ceder ante el otro. Exacto. Usualmente el tema de cómo es la forma de ser del otro no está bajo nuestro control. Probablemente lo que sí está bajo nuestro control son nuestras acciones y ahí podemos irlo revisando. Este tema es súper largo y acá alguien nos pone que esto va para otro live y es completamente cierto. Les agradecemos muchísimo a todos, ya se nos acabó el tiempo y no quiero que se nos corte, pero bueno, les agradecemos a todos por participar y por acompañarnos durante todo el live, a las personas que estuvieron en Zoom, en Facebook y en Instagram. Y cualquier cosa, pues de pronto podamos hacer una segunda parte por lo que veo que nos están comentando. Por Muchas supuesto. gracias a todos y los invitamos a todos los jueves a estar en nuestros lives súper puntuales. Que estén muy bien. Gracias, chao. Gracias. Chao, que estén bien.